Hoy le he llamado a esta predicación amar la segunda venida de Cristo. Amar la segunda venida de Cristo. Y vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice el apóstol Pablo: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esa debe ser una máxima en cada uno de nosotros. Por amor a Cristo, yo tengo que estar dispuesto a perderlo todo, incluso aquello que para mí es beneficioso y es una ganancia, ¿sí? Tengo que estar dispuesto, por amor a Cristo, a renunciar a todo. Esa es la única manera en que a Pablo le funcionó la vida cristiana y no hay otra manera en que funcione la vida cristiana. Ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si alguien aquí no ha tomado una decisión tan radical como esta de Pablo, entonces todavía está perdiendo el tiempo. Porque para amar a Cristo, para ganar a Cristo, para tener a Cristo en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a meter la tijera en todo lo que hay en mi vida. No puedo pretender conservar un poco de mi propia justicia, conservar un poco de mi propia cultura y al mismo tiempo querer pedirle a Jesús que allí, en esas condiciones, Él reine sobre mí. Él viene a reinar poniendo un fundamento nuevo. Él viene a, como decía el profeta, a derribar y arrancar para luego plantar y edificar. Jesús no hace chapuzas. Jesús derriba la obra como el buen alfarero que dice que tenía la vasija en sus manos y se deshizo y comenzó una obra nueva. Esa es la manera de proceder del Señor. Versículo 9, dice Pablo: en esas condiciones, cuando yo he renunciado a todo y he ganado a Cristo, versículo 9, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Esto es tan importante entender esto. No es mi justicia, no es mi esfuerzo en hacer buenas cosas, es la justicia de Dios que se aplica, es la justicia de Jesucristo que se aplica a mi vida por fe. 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Di conmigo, resurrección. Porque quiero que sepas que eso es lo que nos espera a nosotros. O sea, vana sería nuestra fe si no vamos a resucitar. O sea, pues está bien, tenemos una vida más o menos ordenadita, nos portamos lo mejor que podemos y alabamos a Dios, pero si yo no voy a resucitar, pues mi fe solo me sirve para los 70, 80, 90 o 100 años que voy a vivir aquí. No me conformo con eso. Yo creo que vamos a resucitar porque lo dice Dios. Entonces dicen el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. También es importante que entiendas esto, que ser cristiano a veces supone tener que sufrir y tienes que estar dispuesto a sufrir. Llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué dice Pablo, no sé si voy a llegar a la resurrección de los muertos? Porque él pensaba que iba a ser arrebatado en vida. Es decir, que el Señor Jesús iba a regresar a por su iglesia mientras Pablo todavía estaba viviendo. Estamos hablando hace 2000 años. Acuérdate que toda la iglesia del primer siglo y de los primeros siglos vivían con esa expectativa. El Señor viene, no hagas muchos planes, el Señor viene, el Señor va a aparecer en cualquier momento, va a venir, va a establecer su reino. 12, no que lo haya alcanzado ya, o sea, todavía no ha logrado vivir todo lo que Dios tiene para él, ni que ya sea perfecto, y esto tiene que ayudar a los religiosos que están hoy sentados entre nosotros, que creen que para agradar a Dios yo tengo que ser perfecto y no cometer nunca ningún error, ni infringir ninguna ley, ni pecar jamás en la vida. Hay gente aquí que necesita escuchar esto esta mañana, que no somos perfectos, y precisamente por eso es que nos acogemos a la obra de Cristo, porque Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente que reconoce su imperfección, porque solo en ellos puede venir el amor de Dios y cubrir esa imperfección y dejarlos
perfectos en su amor. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Jesucristo. Prosigo, dice Pablo. Pablo se levantaba cada día y yo me imagino que él decía, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? Seguir. ¿Qué tengo que hacer hoy? Seguir. Mirar a Cristo, seguir caminando, seguir dándole, seguir perseverando, seguir buscando el rostro de Dios, seguir haciendo su voluntad. ¿Qué tengo que hacer hoy? Prosigo. Ah, no, me voy a detener aquí a hacer este negocio, a hacer este asunto, a desviarme un poco del camino. No, prosigo. Que alguien me quiere ofrecer algo, ven, camina a mi lado y me vas hablando, porque yo prosigo. Cuando tú tienes prisa, tú no te entretienes en nada, ¿no? Quizá no vas corriendo, pero sabes que no puedes detenerte. Y hay veces que quieres hacer algo y le dices, no, pues ven, ponte aquí a mi lado y mientras vamos andando me lo cuentas. Bueno, prosigo, para ver si logro asir aquello de lo cual también fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Ay, ayer pequé. Ay, antes de ayer metí la pata. Ay, me dan ganas de irme de la iglesia. Ay, que ya no, yo no sé quién soy. Ay, que no me quieren. Ay, lo de ayer. ¿Quién eras tú ayer? Olvídalo, olvida eso, queda atrás y extiéndete hacia lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Las promesas de Dios. Delante está Jesucristo esperándote. Delante está el Señor preparado para recibirte con los brazos abiertos. Prosigo a la meta, dice el versículo 14. ¿Prosigo a dónde? A la meta, no voy a cualquier sitio. No vayas por la vida dando vueltas como una gallina sin cabeza. Ve a la meta. Cuando no sepas qué hacer, es muy sencillo. Deja toda actividad y di, bueno, voy a proseguir hacia la meta. Ah, es que no sé qué hacer. Bueno, lo que tienes que hacer, esa decisión A o B, vivo aquí o vivo allá, trabajo en esto o trabajo aquí, viajo o no viajo, me voy o no. Todo enfócalo si te ayuda a seguir a la meta. Si no te ayuda a seguir a la meta, no lo hagas. Déjalo atrás, olvídalo, considéralo basura. No, pero es que en este trabajo me ofrecen mucho dinero, pero es que tengo que trabajar los domingos. ¿Te ayuda a seguir a la meta? No, déjalo. Pero es que es una ganancia, así pago mis deudas, así. No, porque vas a pagar tus deudas, pero tu alma se va a secar y te vas a tomar un desvío en el camino que no estarás yendo a la meta, estarás yendo a Burgos o yo qué sé dónde, pero no a la meta. Prosigo a la meta, al supremo. Escucha esto, ¿qué es la meta? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Yo cómo veo esto? Yo veo a Jesús en la meta y Jesús me está diciendo, vamos Carlos, venga Carlos, sigue, te has caído, levántate Carlos, te estoy esperando en la meta, yo te voy a recibir con los brazos abiertos, tengo una mesa preparada para ti. Carlos, aquí hay recompensas, sigue luchando, no te rindas. Y yo miro y es Jesús el que lo está diciendo, el coach es Jesús, no es un loco, no es mi familia, no, es Jesús mismo que está diciéndote, prosigue a la meta. Te estoy esperando yo. Aquí están las promesas más grandes que vas a tener en toda tu existencia. No hay nada que tú puedas ganar en esta vida, tesoros y plata y oro y dinero y contratos y todo lo que tú quieras. No hay nada que se pueda comparar con aquellas promesas. Por eso estas cosas las tienes que considerar como si fueran basura. Tienes que estar dispuesto a renunciar a ellas. Y si tú miras a Jesús, tú te vas a levantar cada día y vas a decir, ¡guau! Tengo que ir a la meta, tengo que llegar a la meta. No, siento que no tengo fuerza, me hace falta un chute de esos de vitaminas que toman los del maratón. Señor, dame vitaminas, Señor, dame algo porque yo quiero seguir a la meta. Aunque entre a gatas, aunque entre arrastrándome, pero yo quiero seguir a la meta. No me voy a rendir, voy a llegar hasta el final. Y esta mentalidad nos ayuda a vivir la santificación. Eso es la santificación. La santificación a la cual estamos llamados es vivir prosiguiendo a la meta. Me voy quitando todo peso que me agobia, todo lo que me estorba, todo lo que me entretiene, todo lo que me ralentiza demasiado, el que me quiere sacar del camino, pero
me quito todo eso, pero porque voy hacia la meta. Entonces yo quiero animarte a que perseveres y mires a la meta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mira, el verano es una de las épocas más peligrosas del año. Siempre estamos hablando que si Halloween, que si el carnaval, que si esto, que si lo otro. Y es verdad que esas son fechas donde el ocultismo tiene fechas señaladas favoritas, pero sigilosamente el diablo hace caer a muchos en el verano. Y cuando digo caer me refiero que dejan de proseguir a la meta. Quizás se detienen a tomarse un daiquiri con piña en la sombra, quizá toman un desvío, quizá retroceden porque, este trabajo que no lo terminé, este proyecto que yo tenía, voy a ver si lo termino ahora. Y entonces de repente se encuentran mirando de espaldas a la meta. Se desviaron del camino. Muchos les dan ganas de irse de la iglesia y de dejar las cosas de Dios en verano. ¿Por qué? Porque perdieron el temor de Dios, consideraron la gracia como tibieza. Y no confundas eso, por favor. Una cosa es la gracia. La gracia te permite siempre levantarte. Pero si tú valoras la gracia de Dios, te van a quitar las ganas de pecar de nuevo. Pero hay gente que se vuelve tibio y entonces dice, no, yo he pecado, pero como Dios perdona todo, pues yo sigo. No, como Dios perdona todo, yo sigo, no. Te tiene que doler tu pecado. Te tienes que quebrantar por tu pecado y saber que la gracia de Dios te levanta, pero no puedes levantarte tibio, dispuesto a pecar otra vez. Tienes que levantarte espantado de haber pecado y asombrado de la gracia de Dios. Si no, estás viviendo tibieza, no estás viviendo gracia. Es muy diferente y a veces se confunden. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo sobre el arrebatamiento? Ahí también queríamos insistir en varios pasajes que son muy dicientes. Primero que todo, yo tengo que amar la venida del Señor. Y quiero que entiendas esto con mucha claridad, porque aquí hay una gran enseñanza. Los hombres somos muy dispuestos a pensar. Mira, si yo te digo a ti, ¿a quién votaste la última vez? No me lo digas, no me hace falta. Pero todos tenemos como alguna inclinación por algún político, por algún partido político, por una cosmovisión política de este mundo, ¿no? A algunos les gusta más el socialismo, otros les gusta más el capitalismo, otros demócratas. Bueno, hay una variedad. Y en el fondo todos tenemos un poquito de inclinación por alguna de esas maneras de entender el mundo geopolíticamente. Y a veces la tenemos literalmente por un político en concreto y pensamos que ese político es el increíble que va a arreglar todas las cosas del país. Pero yo quiero que leamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia. Esa corona de justicia es una de las que se reciben en el tribunal de Cristo para los que han hecho bien las cosas. Es una de esas medallitas de las que hablábamos antes. Dice Pablo, me está guardada una corona de justicia. ¿Cómo sabía él eso? Bueno, Dios se lo había revelado. Pablo había tenido muchas revelaciones de cómo iba a ser el reino de los cielos en el tiempo futuro y los acontecimientos finales. Y de alguna manera el Señor le mostró que había una corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Claro, amar la venida del Señor implica, bueno, el primer beneficio para nosotros es que cuando vaya a ser la venida del Señor vamos a ser arrebatados. Bueno, ya solo eso es un gozo impresionante porque, como vamos a leer a continuación, eso trae asociados una serie de beneficios muy grandes para tu vida. Ahora los vamos a leer en otros pasajes. Pero lo más interesante que va a ocurrir aquí es que ese es el comienzo para que después de 7 años el Señor venga a la tierra
establezca su pie en Jerusalén y allí ponga su trono para gobernar sobre toda la tierra. Y entonces, y solamente entonces, será cuando haya justicia y paz y se acabe la muerte y la enfermedad en toda la tierra. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a anhelar que el Señor venga por segunda vez? ¿Cómo no vamos a...? Algunos creen, y desde mi punto de vista, ingenuamente, porque no es lo que yo veo en la palabra de Dios, el Señor nos mandó a hacer discípulos desde nuestra área local hasta lo más lejos que podamos llegar, hasta lo último de la tierra. Pero eso no significa que nosotros con el Evangelio vamos a sanar la tierra. Eso no significa que nosotros con el Evangelio vamos a hacer que se acaben las guerras en el mundo. No significa que nosotros vamos a acabar con el hambre y con las desigualdades sociales en este mundo. Es imposible. Si el Señor Jesús dijo, los pobres siempre van a estar. O sea, quiere decir que el Evangelio y la predicación del Evangelio no es el método para sanar la tierra. El Evangelio sirve para salvar vidas que pertenezcan al reino del Señor, que cuando Él venga va a reinar con nosotros. Pero lo único que va a sanar la tierra es cuando el Señor Jesucristo venga y establezca una justicia completa y duradera. No podemos nosotros estar pensando que tenemos que cristianizar toda la tierra. No quiero desanimar a los evangelistas, pero eso no se va a producir. No es lo que vemos en la Biblia, no es lo que vemos en Apocalipsis. Ya entrando en los últimos tiempos vemos que al revés, mucha gente se va a morir porque seguirán negando a Cristo, incluso en medio de las catástrofes naturales, que así es como lo van a interpretar ellos, pero serán juicios de Dios. No tenemos que cristianizar el mundo entero para que el planeta sea un lugar mejor donde vivir. Esas ideas son una estupidez. Eso es de los ecologistas y de toda esta gente que considera que el hombre tiene que ser el centro de todo y el hombre es el responsable de arreglar este planeta. No somos capaces de arreglar este planeta. Nuestro corazón está podrido. No podemos hacerlo. Si lo estamos haciendo cada vez peor, no nos damos cuenta. Lo único que puede arreglar este planeta es cuando venga el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que amar la venida del Señor. Y te voy a dar una prueba de esto que te estoy diciendo. Daniel capítulo 2, no lo vamos a leer ahora, pero por favor, léelo en casa. Nabucodonosor tiene un sueño y se despierta por la mañana y ha olvidado su sueño. Y llama a todos sus magos y brujos y dice, a ver, quiero que me digáis la interpretación del sueño. Bueno, dinos qué has soñado, rey. Dice, no me acuerdo, me tienes que decir lo que he soñado y la interpretación. Dice, jolín, qué difícil. Todos a la hoguera, muertos. Y por ahí se levanta Daniel. Yo te voy a dar la interpretación del sueño. Y entonces, bueno, muy bien. Y Daniel se va a orar y coge a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y se ponen a orar. Señor, muéstranos, porque no queremos morir en la hoguera como el resto de toda esta tropa de falsos profetas. Y entonces se ponen a orar y en una visión Dios le habla a Daniel cuál era el sueño y cuál es la interpretación del sueño. Y en ese sueño, muy resumidamente, ve una estatua gigante, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, ¿cómo era? De bronce aquí las piernas, creo, no, de hierro las piernas y los pies de barro mezclado con hierro. Y le dice, y en el sueño venía una piedra que no había sido cortada por mano de hombre y golpea los pies y finalmente se despedaza toda esa figura. Y le dice Daniel a Nabucodonosor, mira, tú eres la cabeza de oro, el imperio más glorioso que ha existido, y después vendrán los brazos de plata, que eso representa el imperio medo-persa, ¿sí? Después el imperio griego, y después el imperio romano, que son las piernas de hierro, y finalmente un híbrido ahí, barro con hierro, que sabemos que no es imposible que mezcle, una cosa débil. Y finalmente viene un reino, que es esa piedra que dice en Daniel 2 que en el sueño esa piedra golpeaba la figura y esa piedra se hacía como una montaña, como un monte gigante. Entonces,
el Señor, quiero solamente leer un versículo que lo había buscado por aquí. Dice, bueno, creo que lo tengo aquí. Dice, versículo 34, Daniel 2:34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Todos los imperios más grandes que ha habido en la tierra han ido desapareciendo, y los que han dejado una huella en la humanidad, por ejemplo, el Imperio Romano nos ha dejado el derecho romano, la democracia. El imperio griego dejó también muchas filosofías, mucha forma de pensar. Pero todos esos imperios, dice que en un momento la piedra que representa a Cristo vino y los despedazó, y en un instante ¡piu!, todos fueron desmenuzados. Toda la influencia de esos reinos en un solo momento fue desmenuzada. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. ¿Qué nos dice esta profecía? Que los reinos de este mundo, la única manera en que van a terminar es violentamente cuando venga el Señor Jesús y establezca el régimen del reino de los cielos. Y no será algo progresivo. No será algo que durará varias generaciones hasta que se renueven las leyes y las democracias y los imperios y los reinos y las alianzas y la Unión Europea y la Federación Rusa y todo. No, 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 no. Va a ser algo así. ¡Pum! Cuando el Señor Jesucristo venga. Y en ese momento toda la tierra establecerá el reino del Señor, que lo conocemos como el reino de 1000 años, donde no habrá muerte, donde no habrá enfermedad, donde el Señor enjugará toda lágrima de los ojos, donde no habrá pleito, no habrá, mira, las puertas ya no tendrán cerradura, las ventanas ya no tendrán verjas de hierro, no tendremos que usar securitas aquí en los locales. No, porque todo delito, toda obra de maldad, toda consecuencia del primer pecado del hombre habrá desaparecido. ¿No quieres tú eso? ¿No es eso maravilloso? No tendríamos que estar deseando, Señor, pues ven esta noche, ven ya, porque esto está cada vez peor, cada vez más enredado. Por favor, tenemos que amar la venida del Señor, pero si es que son todo beneficios para nosotros. Y el mayor beneficio es ver a Jesucristo reinando sobre toda la tierra. Allí es donde se cumple que toda rodilla se doblará delante de Él, que toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿No te parece maravilloso? Si ahora somos en España porcentaje de cristianos nacidos de nuevo, que 1%, 1% de 40 y muchos millones de habitantes. 1%. En aquel entonces toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿No te parece maravilloso? Eso va a ser asombroso. Necesitamos ver eso cumplido. El Señor en su lugar. Tristemente, hoy hay una gran parte de lo que llamamos la cristiandad que todavía ven a Jesús como un pobre muñequito colgado en una cruz. Ay, eso es lo que adoran ellos. Un muñequito muerto en una cruz, clavado, derrotado, y se les olvida que resucitó y que va a venir en gloria y va a establecer su reino de justicia. Y ese es el Señor al que tenemos que esperar y adorar. Bueno, primero que nos enseña Pablo, que tenemos que amar su venida. Segundo, pues que en ese momento se producirá la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, hablando a la iglesia, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay tanta gente sin esperanza en esta vida, tanta gente que ha pensado, no merece la pena seguir viviendo. ¿Para qué? ¿Cuál es mi meta?
¿Qué me espera a mí en el futuro? Quizá he perdido un ser querido, quizá me han echado del trabajo, me ha arruinado, me han dado un diagnóstico de enfermedad y no tiene cura. Y me enfrento a una larga travesía de dolor y sufrimiento. Y mucha gente pierde la esperanza. Pero Pablo dice, los hijos de Dios tienen esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿tú lo crees? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron siendo creyentes. Versículo 15. Y aquí Pablo explica literalmente cómo va a ser el arrebatamiento. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es una opinión de Pablo. Pablo a veces decía, bueno, esto lo digo yo, no el Señor. Pero aquí dice literalmente, palabra del Señor. Nosotros que vivimos, está hablando Pablo en primera persona, porque él era uno de los convencidos que en su generación iba a ser el arrebatamiento. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, escucha esto porque aquí hay un detalle súper importante, porque algunos creen que la iglesia tiene que pasar por la tribulación y después es arrebatada. Pero aquí dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Quién es el que da la voz? ¿Quién es el que toca la trompeta? ¿Quién es el que capitanea ese momento? Es el Señor mismo. No es el Señor con unos cuantos ángeles. No es el Señor con Gabriel o con el otro, no, o con Miguel. No, es el Señor mismo. Lo aclara muy bien y es un detalle súper importante. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escucha esto. El Señor desciende del cielo. ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre, está en el tercer cielo, está junto al Padre, junto al trono del Padre. Dice, descenderá del cielo, descenderá. Me he perdido, a ver la vista. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el mismo momento en el que el Señor desciende del cielo, los muertos en Cristo son levantados y son resucitados. Ese es el momento de la resurrección de los creyentes. Desde Jesús hasta nuestros días y desde antes de Jesús, porque también los que murieron antes de Jesús, Jesús hizo una obra en los 3 días que estuvo muerto, visitando el lugar de los muertos, y de allí justificó a los que murieron teniendo temor de Dios y esperando al Mesías. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es tan cierto como que hoy es domingo. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento, seremos arrebatados. De ahí viene el nombre de arrebatamiento, rapto, llámalo como quieras. ¿Por qué le llaman rapto? Bueno, le llaman rapto, yo digo por 2 razones. Hay uno de los nombres que los judíos le dan a la fiesta de Yom Teruah, es la fiesta del rapto. Curiosamente, ellos no están pensando en esto, ni mucho menos, pero curiosamente le llaman la fiesta del rapto. ¿Por qué? Porque el novio, cuando venía a buscar a la novia, había un juego como un juego de rol, donde el novio tenía que secuestrar, raptar a la novia. Ahora, la palabra que utiliza ahí para arrebatados es una palabra en griego que se escribe harpazo y que quiere decir ejercer una fuerza grande y repentina sobre algo. Raptar no es esto. O sea, esta botella está aquí. Entonces yo voy a coger la botella, entonces yo cojo la botella y bebo agua. No. Raptar es esto. Eso es raptar. Es súbito, es repentino, es con fuerza, con violencia. ¿Sí? Es instantáneo, es un pum. Eso es lo que significa la palabra harpazo, arrebatados.
¿Cómo vamos a ser arrebatados si el Señor viniera esta noche? Pues primero, ahí de Montjuic saldrían todos los muertos creyentes, todos los que murieron siendo creyentes, del otro cementerio, de todos los sitios donde haya gente cristiana que murió, pues ellos van a resucitar primero. Y seguiditos detrás, en el segundo vagón, somos arrebatados, pero así, ¡pum!, en un momento. Esto no es que empezábamos a flotar, oh, mira, qué bien. No. ¡Pum!, en un momento. Y estaremos en el cielo. Dice, y así, dice, seremos arrebatados juntamente con los muertos en las nubes para recibir al Señor en el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Habrá algo mejor que eso? O sea, en ese momento, todos tus dolores, todas tus enfermedades, todas tus crisis, todos tus dolores de cabeza, todas tus obsesiones, todos tus temores, todas tus rayaduras, todo dolor, todo absolutamente ha desaparecido. Estarás para siempre con el Señor. Por tanto, 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El que tiene miedo al arrebatamiento es porque no entiende lo que supone el arrebatamiento. El que dice, ay no, ese día, y si me quedo, y si no me quedo, y cómo. Bueno, si tú tienes miedo es porque todavía no has entendido la trascendencia, la obra sobrenatural de Dios el día del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuánta gente ha resucitado? Lázaro resucitó, pero después se murió. Y otros han resucitado. Pedro resucitó a Dorcas, pero luego se murió. Ahora es resucitar para estar para siempre con el Señor. Bueno, este evento marca la resurrección y nos da esperanza. O sea, si algún familiar tuyo se murió en Cristo, tranquilo, ese día va a ser arrebatado juntamente con los que hayamos quedado. Ese día resucitará de los muertos. Ese día el Señor le volverá a soplar vida a ese cuerpo. Pero también nos enseña Pablo acerca precisamente del cuerpo. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Porque ha habido gente que murió enferma, ha habido gente que murió y la incineraron, hubo alguno que cayó al mar, se lo comieron los tiburones, hubo otro que cayó en un volcán y quedó hecho papilla. Bueno, ¿qué va a pasar? Primera de Corintios 15, dice Pablo, versículo 50 al 55. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vivimos en un mundo corrupto, nuestro cuerpo es corrupto y tú lo sabes muy bien, porque si tu cuerpo llega a morirse, se empieza a descomponer y se corrompe. Por eso Pablo dice una lógica muy sencilla: si el reino de los cielos es incorruptible, pues nada corrupto puede entrar allí. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que está detrás de una cortina y ahora Pablo lo va a revelar, ¿vale? No es que sea algo difícil de entender o que necesitemos consultar a una pitonisa, no, olvídate de eso. Un misterio es algo que hasta este momento en que Pablo lo escribe, nadie más lo sabía y a Dios le plació darle el entendimiento de ese misterio a Pablo para que Pablo lo comparta con todos nosotros. Os digo un misterio, no todos dormiremos. Una vez más, Pablo creía que en vida él iba a disfrutar del arrebatamiento. Dice, no todos dormiremos, no todos vamos a morir. Pero todos, sin excepción alguna, seremos transformados. Tanto los que están muertos como los que van a ser arrebatados, necesitamos ser transformados. Está hablando del cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Vuelve a aparecer aquí la trompeta. En Tesalonicenses hemos visto que el Señor mismo tocaba la trompeta, ¿verdad? Y aquí nos dice a la final trompeta. ¿Por qué es la final trompeta y por qué entendemos que es en la fiesta de Yom Teruá? Porque en la fiesta de Yom Teruá se toca la trompeta muchas veces y
hay un toque final de la trompeta que es muy distintivo de todos los demás y es como la culminación de la fiesta. Final trompeta. Algunos, y quiero un breve inciso aquí, algunos creen que la final trompeta es la trompeta de las 7 trompetas que nos habla Apocalipsis. Sabéis que en Apocalipsis hay 7 sellos, después 7 trompetas y después 7 copas de ira. Algunos dicen, no, pues es la final trompeta, es la 7ª trompeta. Pero vamos a entender después, os dejo este comentario aquí y luego lo voy a retomar, que se está refiriendo a la trompeta de la fiesta de las trompetas, no a las que nos habla Apocalipsis. Entre otras cosas, porque las trompetas en Apocalipsis no las toca el Señor, las tocan ángeles. Y hemos visto que en Tesalonicenses que el que toca la trompeta es ¿quién? El Señor mismo. Por lo tanto, ya vemos ahí una gran diferencia. Pero hay más, luego lo voy a retomar. Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿En qué formato? ¿En qué versión? Incorruptibles. O sea, el muerto que resucita ese día ya no vuelve a morir nunca más. Va a recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo que nunca más va a perecer. Dice, y nosotros, los que estemos vivos y que vamos después de los que han resucitado, seremos también transformados. Vamos a recibir el mismo cuerpo, un cuerpo incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que nos espera a nosotros no solamente es que vamos a resucitar, sino que, o si estamos vivos vamos a ser arrebatados, sino que vamos a recibir un cuerpo que nunca más morirá, que nunca más se corromperá, que no puede ser destruido, que va a ser un cuerpo celestial, como también nos habla Pablo en otra parte. Un cuerpo, porque hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Y la gloria de los terrenales es una y la gloria de los celestiales es otra. Entonces, bueno, Pablo nos da mucha información acerca de cómo va a ser el arrebatamiento, qué beneficios vamos a tener, cómo se va a desempeñar todo eso. Ahora, ¿por qué decíamos que nosotros creemos firmemente que la iglesia no pasará por la tribulación? Ni siquiera un minuto, porque hay varias posturas teológicas y no me quiero entretener mucho en esto para no enredar, pero nosotros creemos que antes de la tribulación es el arrebatamiento. Hay otros creyentes, otros grupos que creen que el arrebatamiento es a la mitad de los 7 años de la tribulación, y hay otros que creen que la iglesia pasará toda la tribulación y será arrebatada al mismo tiempo que es la venida del Señor, la segunda venida. Entonces, los que creen que es a la mitad, creen que es después de la 7ª trompeta, o sea, cuando ya se ha cumplido gran parte de los desastres que va a haber sobre la tierra. Pero nosotros creemos que la iglesia no será maltratada por el esposo. No tiene ningún sentido. Algunos dicen, no, pero es que la iglesia siempre ha sufrido a lo largo de la historia. Es verdad. Si Pablo mismo nos dice, por ejemplo, en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está hablando que tiene que vivir una serie de aflicciones, de sufrimiento, de padecimientos, para completar la obra de la cruz, pero no es para completar la obra redentora de Jesucristo, sino lo que Dios está formando en Pablo. Entonces, toda la vida, es cierto, toda la vida de la iglesia ha habido persecución. Hasta el día de hoy hay persecución. Mira, en 2024 hay un ministerio cristiano al cual con frecuencia le hacemos nosotros ofrendas y donativos. Cuando digo nosotros es CCI Barcelona, y me consta también que otras iglesias de CCI lo hacen,
Y este ministerio, Puertas Abiertas, Open Doors, se encarga de medir, y es muy difícil, la persecución de los cristianos. 1 de cada 5 cristianos en África son perseguidos. Perseguidos quiere decir que pueden llegar a ser muertos, no solo encarcelados o que tengan que irse a vivir a otro pueblo. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en África, a día de hoy. Estos son datos del 2024. En 2024 hubo casi 4.500 asesinatos de personas cristianas. Pero asesinatos no porque estaban robando en una tienda ese día, no, porque son cristianos y los han perseguido hasta matarlos. Les han quemado la casa, los han degollado, los han ahorcado, los han lapidado, etcétera, etcétera. Ha habido otro tanto número de cristianos encarcelados. Ha habido más de 7.500 iglesias atacadas en todo el mundo en el año 2024. Hace bien poco hemos oído casos. Bueno, es verdad que la iglesia históricamente ha sufrido persecución, pero ha sufrido persecución por causa de ser fiel a Cristo. Es decir, por testificar de Cristo, por no renunciar a su fe. Ahora, lo que vemos en Apocalipsis, los sellos, las trompetas y las copas de la ira, son juicios de Dios. De hecho, esos días en la Biblia se llaman el día de Jehová, el día de la angustia, el día de la gran angustia, la angustia de Jacob, el sufrimiento. Son nombres muy trágicos y hablan de un juicio de Dios. Juicio sobre los habitantes de la tierra que han sido infieles a Dios. No es una persecución de los no creyentes instigados por el diablo contra los creyentes, no, es juicio de Dios contra todos los habitantes que haya en ese momento en la tierra. Por eso dice en Apocalipsis 7:14, cuando Juan está viendo una gran multitud, por cierto, Apocalipsis del 1 al 3 son los mensajes para las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Apocalipsis 4 ya no se menciona la iglesia en la tierra. Desde Apocalipsis 4 en adelante ya no vuelves a ver una sola mención de la iglesia del Señor en la tierra. Toda referencia a los creyentes, a los fieles, está siempre en el cielo, siempre. Y en Apocalipsis capítulo 7, antes siquiera de que empiecen las trompetas, antes siquiera de que se haya tocado la primera trompeta, dice el apóstol ve una visión de una multitud de gente vestidas de ropas blancas y dice, ¿quiénes son estos? Y le pregunta un ángel a Juan, ¿quiénes son estos? Y dice, Señor, tú lo sabes. Y el ángel le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está hablando de los creyentes. O sea, hay muchas referencias en la palabra de Dios que nos animan a creer que no vamos a pasar la tribulación, sino que somos sacados antes y después viene el juicio sobre la tierra. Y tiene todo el sentido. Algunos dicen, no, pero es que el juicio comienza por la casa de Dios y la iglesia tiene que ser purificada. Bueno, es que la iglesia está siendo purificada en este tiempo antes de venir el Señor por medio de los padecimientos y de las persecuciones que sufrimos. Así es que casi que deberíamos pedirle al Señor que nosotros pudiéramos pasar un poquito más de apuros por ser fieles a Dios, para que no seamos una iglesia que piensa que ya está todo el pescado vendido y que ya está todo el trabajo hecho y que nos podemos relajar y dejar de orar y dejar de la santidad, etcétera, etcétera. No, tenemos que seguir siendo fieles hasta el final. ¿Cómo se prepara la novia? Y con esto terminamos. Y vamos a pedir a los músicos que vayan subiendo. ¿Cómo se prepara la novia entonces? Pues lo primero, ya te lo dije la semana pasada, siendo parte de la novia. Porque si no eres parte de la novia, pues no vas a ser arrebatado. Y si eres la novia que no vive llena del Espíritu Santo, pues tampoco. Pero lo más importante es que seas parte de la novia. Mira, tú estás hoy aquí y en medio de todo este tema yo te he explicado de diferentes maneras cómo la sangre de Jesús es la única que puede limpiar tus pecados. Cada vez que tú oyes el Evangelio, eso es una invitación para las bodas del Cordero.
Y tú la rechazas o la recibes. Tú la aceptas o la desprecias. Tú personalmente tomas una decisión con respecto a esa invitación. Y ya no tienes excusa. Cada vez que tú has oído el Evangelio, cada vez que te han predicado el Evangelio, cada vez que has leído el Evangelio, has recibido una invitación del Señor. No tienes excusa. Recuerdo que estando con Javier Canchis en el hospital hace un mes, y él le evangelizó a los médicos que habían operado a George Ellis, y él le dijo a los médicos, después de compartirles, le dijo, ya no tienen excusa. Ya no tienen excusa. Y es verdad, porque cuando tú te expones al Evangelio, tú ya no tienes excusa. Un día te vas a presentar delante del Señor, el Señor sacará tu lista de pecados, y si tú no aceptaste antes de morir que Jesús pagara la culpa por tus pecados, entonces la vas a tener que pagar tú entera. Y será un precio tan alto que el único lugar al que podrás ir será el infierno. Sé parte de la novia. Hazte parte de la novia. Jesús murió por tus pecados, para que tengas perdón, para que te dé vida eterna, para que Él te resucite en el día postrero, para no morir nunca más. Porque hay dos muertes. Los otros, los no creyentes, también resucitarán. No vamos a hablar de eso hoy, pero el Apocalipsis es muy claro. También resucitarán, pero volverán a morir. Morir en el sentido de vivir separados de Dios toda la eternidad. No como nosotros, que estaremos con el Señor por siempre. Lo único que tienes que hacer para ser parte de la novia es aceptar esa invitación. Decirle al Señor sí y amén. Voy a vivir como tú quieres. Voy a vivir de acuerdo a tu voluntad. Voy a arrepentirme de mis pecados, de todo lo que he hecho en esta vida sin contar con Dios. Y estoy dispuesto a tenerlo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Lo segundo que tienes que hacer para esperar y amar la venida del Señor, yo lo encuentro en Efesios capítulo 1, versículo 13-14. En Él también, en Jesucristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo hablé la semana pasada qué son las arras, para qué servían, como una garantía. Y lo más importante, una de las cosas más importantes que hace el Espíritu Santo todos los días en tu vida es recordarte que tú eres hijo de Dios. Si tú tienes al Espíritu de Dios, porque has recibido a Cristo y has nacido de nuevo y tus pecados ya han sido perdonados, Dios ha prometido sellarte con su Espíritu. Y una de las cosas que todos los días tiene el Espíritu Santo en su lista de tareas es recordarte que tú eres hijo de Dios. Pero a veces se nos olvida. A veces el Espíritu Santo nos lo quiere recordar, pero nosotros no hacemos caso. Es como que no somos conscientes de nuestra identidad completa, nueva, eterna en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. ¿Ves qué bueno es el sufrimiento en esta vida? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay tantos hijos de Dios que viven como huérfanos siendo hijos de Dios. Hay tantos hijos de Dios que sienten que no encajan en la iglesia, que no encajan en el lugar, que hay algo en el reino de los cielos, que ellos no están allí. Se sienten solos estando rodeados de gente. Sienten que Dios no los oye. Sienten que no tienen poder frente a la tentación y al pecado. Porque el Espíritu Santo está hablando, pero ellos están en otra frecuencia. Ellos están mirando a otro lado. Pero el Espíritu Santo continuamente está recordándonos, quiere recordarnos, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Cuando alguien te rechace, cuando te acuerdas de que tu infancia quizá
no fue muy agradable y tuviste algunos déficits, recuerda, el Espíritu Santo todos los días te va a recordar, tú eres hijo de Dios. Eres heredero juntamente con Cristo de todos los bienes que hay en el cielo. Tú no estás solo. Tú no estás solo en esta carrera. El Espíritu de Dios está en nosotros para alentarnos a llegar a la meta. No estás solo. Quizá te faltan cosas. Quizá te toca sufrir. Quizá has pasado circunstancias difíciles. Quizá nadie a tu alrededor entiende tu fe ni comparte tu fe. Pero Dios quiere que sepas que tú eres su hijo. Quizá vives ahora mismo una temporada donde estás revolcado en el barro y has llegado a creer que eres un cerdito en el barro, pero el Espíritu Santo hoy te está recordando otra vez, tú eres hijo, ¿qué haces en el barro? No es tu lugar, tú eres hijo de Dios, tu lugar es mi presencia, tu lugar es a mis pies, tu lugar y tus vestidos son nuevos, ¿por qué los has ensuciado? Y has creído que ya lo único que te quedaba por vivir era como aquel hijo pródigo que se marchó de la casa del padre y estaba viviendo entre los cerdos. Pero él recordó. ¿Sabes quién le hizo recordar? El Espíritu Santo. Tú eres hijo. Tú eres hijo de Dios. Tu lugar no es en la pocilga. Tu lugar no es en el pecado. Tu lugar no es atado a la pornografía. Tu lugar no es ese lugar inmundo donde estás ahora. Tú eres un hijo de Dios. Despójate de todo eso. Prosigue a la meta. Sal del hoyo. Y en tercer lugar, vive el compromiso que has adquirido con Dios. Hablábamos de la semejanza de Cristo y la iglesia con un matrimonio, el esposo y la esposa, y firman un contrato, y ese contrato, decíamos, es la Biblia. Bueno, vive ese contrato, vívelo. Aquí tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Vive un compromiso con Dios. Un cristiano que no se compromete no sirve para nada. Un cristiano, ¿tú te imaginas un esposo que se casa con su esposa pero no se compromete a cuidarla, no se compromete a traer el dinero a casa, no se compromete a hacer su labor? Una esposa que se casa pero no se compromete a cuidar, a honrar, a amar, a servir, a sujetarse, a colaborar. Falta de compromiso es mediocridad, es fracaso garantizado. Entonces, ya lo has adquirido ese compromiso sobre el papel, ahora te falta vivirlo. Vívelo todos los días. Sé un cristiano comprometido con lo que has firmado, que es la salvación, el pacto de salvación en Cristo Jesús. Vive todos los días comprometido. No seas mediocre. Hoy en día hay tantos cristianos sin compromiso. Tiene que ser un compromiso exclusivo. Tiene que ser un compromiso con Dios que es el más alto. Porque a Dios no te puedes comprometer con nadie más al mismo nivel que con Dios. No. Igual que solo hay una esposa, un esposo, nosotros solo tenemos un esposo. Hemos sido desposados con Cristo. Tengo que comprometerme. ¿Cómo me comprometo? Bueno, me comprometo a buscar a Dios, me comprometo a testificar de Él, me comprometo a formarme, me comprometo a servirle, a adorarle, me comprometo a apartarme, a soltar los ídolos, a tenerlo todo por pérdida con tal de ganar a Cristo. Ese tiene que ser tu compromiso en la vida. ¿Sabes por qué algunos están aquí y dicen no me funciona la vida cristiana? No tienen compromiso. Han tomado a Dios como un comodín, cuando quiero lo cojo, cuando quiero lo suelto. Eso no es compromiso. Tú tienes que vivir todos los días de la mano del Señor. Oramos.